Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza. Cambia tu dolor por una canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor. Canta la creación, ruge todo el mar. Proclamemos que Jesús es Rey. Cambia tu dolor por una canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrar al Dios de amor. Canta la creación, ruge todo el mar. Proclamemos que Jesús es Rey. ¿Cuánto lo proclama? Él es el Señor en este lugar. Hay júbilo en la casa de Dios. Toda la tierra. ¿Cuántos han venido a adorarle a Él? Oh Señor, disfrutamos estar en tu presencia. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Qué bendición poder llegar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Entender que nos gusta estar en la presencia del Señor. Que nos gusta estar en su casa. Cuando el Señor permita que nos reunamos virtualmente, hermano, tenemos que aprovechar esa bendición. Yo espero que tú que me estás viendo, amado hermano,
seas de los que vamos a estar ahí presentes cuando el Señor permita que nos reunamos presencialmente, ¿verdad? Que estemos ahí en la casa de Dios, alabando su nombre con valentía, honrando el nombre del Señor. Me alegro y te agradezco una vez más que me dejes entrar ahí hasta la comodidad de tu casa. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos compartir en esta noche el final de esta serie a la cual yo le he titulado Las vendas del samaritano, ¿verdad? Pero quiero invitarte para que el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, te recuerdas que nos conectamos con Guatemala para poder participar del retiro de invierno, donde Dios siempre nos permite la oportunidad de escuchar el mensaje, el consejo de su palabra, desde las 9 de la mañana, miércoles, jueves y viernes, hasta en la noche, ¿verdad? Así es de que yo quiero invitarte para que puedas ser parte de esta bendición. Nosotros pues cedemos estos días, miércoles, jueves y viernes. Por eso es que tenemos nuestros servicios sábado, domingo, lunes y martes. Sábado es de niños, lunes es el general, domingo general, y lunes y martes tenemos nuestros servicios, ¿verdad? Así es de que quiero en esta noche orarle al Señor para darle gracias porque permite que nos reunamos en la familia de familias. Señor, te damos gracias por tus favores, gracias porque permites que nos reunamos, Señor, virtualmente, Padre. Es de motivo de gratitud en mi corazón saber, Señor, que aún por estos medios podemos llegar, Señor, y compartir el consejo, Señor, y que haya quien pueda recibirlo, Señor, que sea como los de Berea, que con nobleza reciban, Señor, el consejo de la palabra, Padre. Por favor, yo te suplico que hasta donde llegue este mensaje pueda ir cargado de bendición, Señor, en aquellos que le escuchan, Señor, y que haya una transformación y que nos permitas, Padre, por tu Espíritu Santo, que esta semilla que sea sembrada en nosotros dé fruto al 100%, a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, y al 100%, que no se pierda nada, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición esta noche, que ya nos están entrando los días, están apenas empezando los días fríos, ¿verdad? Donde la tarde ya se está volviendo noche. Antes la tarde era día, ahora la tarde se está volviendo ya noche, ¿verdad? Pero qué alegre, qué bendición, hermano, saber que a nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos ha tocado vivir estos últimos tiempos donde en la gloria, la presencia del Señor, la palabra fluye, hermano, y sobre todo vemos los acontecimientos, vemos el cumplimiento profético. Así es de que debemos de gozarnos. Pastor, pero ¿cómo nos vamos a gozar si lo que está pasando en el mundo? Sí, pero es que lo que está pasando en el mundo solamente debe a nosotros darnos a entender el panorama que estamos viviendo. Así es de que tengo que decírtelo, Cristo viene pronto. Amén. Y viene por una iglesia que está sin mancha, sin arruga, que se ha preparado delante del Señor, y por eso se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente delante del Señor. Entonces, estamos hablando acerca de las vendas del samaritano, y quiero solamente hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Vimos dos aspectos muy importantes de las vendas, ¿verdad? En el hebreo, que se dice jabash, pudimos ver que dentro de los significados significa envolver firmemente en un turbante, es decir, en la mente, en la cabeza, y también significa silla de montar o estar ceñido. Tres diferentes significados de la palabra venda en el hebreo. Entonces nosotros vimos que era figura de cambio de mente, figura de humildad, figura de gobernar pero en el reconocimiento de autoridad y cobertura, cambio de mente para ser transformados, y la humildad para regresar a Jerusalén. Esos aspectos son bien importantes. Ahora, del lado de estar ceñidos, también es figura de humildad para servir
y no para ser servido. El Señor Jesús se quitó su ropa, ¿verdad? Su manto, y les lavó los pies a los discípulos. También es figura de entendimiento preparado. ¿Para qué? Para la acción, es estar listos y preparados, que cuando el Señor diga, necesito que hagas esto, ve a tal lugar, haz esto, no hagas esto, estar listos y preparados. Pero si no estamos atentos a la voz del Señor, pastor, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, yo he hablado en algunas ocasiones acerca de la voz de Dios, y la voz de Dios es la voz de los ministros. Aunque nadie vaya a decir amén, ¿verdad? Claro, la voz de Dios audible es una cosa. Dios puede hablar audiblemente hoy, aquellos que tienen el oído capacitado para eso. Pero también Dios utiliza a sus siervos que ha dejado, a los 5 ministerios, para hablarle a su pueblo. Entonces, la voz de Dios es a través de los 5 ministerios, las voces ministeriales, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Cuando Samuel, Dios lo llama, ¿verdad? Cuando Samuel, Dios lo llama, le dice, Samuel, Samuel, y él va y busca a Elí. Quiere decir que la voz de Dios que escuchaba Samuel se parecía a la voz de Elí, que era el ministro que lo cubría. Entonces, eso es bien interesante. También es figura de caminar en la verdad. ¿Para qué? Para estar firmes. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, por favor, entendamos que el camino es Cristo Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces quiere decir de que dentro del camino que es Cristo Jesús debemos de aprender a caminar en verdad. ¿Pero de qué manera? Para estar firmes. Si tú y yo aprendemos esto, hermanos, siempre nuestros pasos van a ser firmes. No vamos a titubear en nuestro caminar. Y entonces quiero entrar de lleno a las vendas. Hemos hablado de la palabra venda en el hebreo, ¿verdad? Que es la palabra habash. Pero también quiero que veamos las palabras en griego, ¿verdad? Y esta palabra ya la vimos, que es katadeo. Quiero resaltar, no lo voy a repetir porque esta ya la vimos nosotros. Y katadeo, dentro de los significados, es oposición y ligar. Bueno, sabemos que significa vendar, atar, sujetar, pero yo marco las dos palabras, oposición y ligar. Y coloco en medio, ¿verdad? En medio donde dice cuidado quien te venda. Porque puede ser que quedes ligado o atado a alguien simple y sencillamente por la forma en que te vendó, es decir, de una manera almática. Ok, bueno, de esto no quiero hablar mucho porque esto ya lo enseñé, sino que entonces nosotros nos damos cuenta que en el griego solo hay 2 palabras para decir venda. Y bueno, prácticamente hay 2 versos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan o nos dan la referencia de venda o vendar, ¿verdad? Aunque hay otras traducciones, por lo menos en la Biblia de las Américas. Todas las demás versiones que consulté no utiliza la palabra vendar, sino que utiliza la palabra cubrir. Pero como también vendar es cubrir. Ahora, entonces quiero que veamos el pasaje de Lucas capítulo 22 y verso número 64. Y aquí hay algo impresionante porque dice, y vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Por principio nosotros recordamos que a quien le están hablando aquí es al Señor Jesús. Recordemos que lo tenían preso, lo estaban torturando, ¿verdad? Y dice que le vendaban los ojos para golpearle, porque como decían que él era el profeta, ¿verdad? Y él era el profeta. Nuestro amado Señor Jesús se movió en un ministerio profético como ninguno. Entonces le cubrían los ojos y en son de burla, burlándose de él, menospreciándolo, le pegaban, le golpeaban en el rostro, lo escupían, dice, y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Esto es una manera de burla, pero entonces fíjese que aquí nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿quién es el que nos venda? Aquí es donde se ve el verdadero peligro de aquel que trae vendas a tu vida.
Solamente el samaritano, que es figura del Señor Jesucristo, y aquellos que el Señor Jesús realmente ha vendado y ha sanado y ha curado todas sus heridas, ellos están capacitados para poderlo hacer. Pero de ahí alguien que no ha sido sanada su herida, no puede sanar a alguien más. Alguien que no ha recibido libertad, no puede ayudar a que otro pueda caminar en libertad. No se puede. No se puede. La Escritura dice: caminarán dos ciegos o un ciego guía de otro ciego. No se puede. Los dos van a caer en un agujero. No van a poder avanzar. Entonces, aquí yo quiero que veamos entonces algunas cosas que nos enseña esta palabra vendándole, pero en el griego, como le dije, dos palabras nada más en griego. Una es katadeo, que es la que ya vimos, ¿verdad? Que es la que ya vimos. Y la otra palabra es la palabra pericalupto. Pericalupto es la otra palabra. ¿Y dónde la encontramos? En el verso que acabamos de leer, Lucas 22, 64. Ahora esta palabra se compone de dos. Una es peri, que significa alrededor, perímetro, ¿verdad? Es de donde se viene la palabra o las palabras perímetro, ¿verdad? Calupto, que significa esconder. Entonces fíjese que muchos, en lugar de traer una venda curativa o una venda que trae sanidad, porque se le echa aceite y vino, lo único que hacen es esconder y nunca sanar la herida. Eso es hacer las cosas con el alma, nunca ir y tratar de resolver el origen, el problema, sino que nada más por encima se les quiere ayudar a algunos, tal vez algunas veces por desconocimiento y otros tal vez con una intención mala, ¿verdad? Porque hay algunos lobos disfrazados de ministros, ¿verdad? Que lo único que quieren es tener control de las ovejas. Y déjeme decirle que tal vez voy a decir algo que no a todos les va a gustar, ¿verdad? Pero en realidad nosotros los pastores no somos para controlar a las ovejas, somos para pastorear a las ovejas. Ni siquiera somos para arrear a las ovejas, sino para pastorearlas. Aunque ninguno me diga amén, yo espero que las ovejas del Señor por lo menos me pongan amén ahí, ¿verdad? Nosotros no somos arrieros, ¿verdad? No, nosotros somos pastores de ovejas y las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Entonces quiere decir de que hay algunos entonces que lo único que traen es una venda, que lo que tratan es de esconder realmente. Uno, la gravedad de la herida, y dos, la intención que llevan para con las ovejas. Entonces eso es bien delicado, eso es bien temible, porque una ministración mal hecha es peor que una ministración no hecha, ¿verdad? Porque se puede trastocar el alma y eso sí trae muchísima confusión. Entonces, pericalupto, ya le dije, peri alrededor y calupto esconder. Entonces, esta palabra significa cubrir alrededor. Bueno, eso es algo que hace el samaritano, ¿verdad? Mira y cubre la herida, hasta ahí está bien. Pero si quiere esconder algo, es ahí donde está el peligro. Porque el samaritano, con las vendas que llevaba, cubrió la herida. ¿Para qué? Para que no se infectara, que no le entrara tierra, polvo, que no se ensuciara, para que no se contaminara. Hasta ahí estamos bien. También, pero aquí ya pericalupto también significa vendar los ojos. Claro, vengo una vez más, tal vez hay alguna herida, un golpe en los ojos. Usted sabe que las ovejas, las ovejitas tienen una visión corta, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso es que el pastor tiene que ir con aceite y limpiarle, frotarle los ojos y alrededor de los ojos a las ovejas, literales. Me refiero al pastor literal, ¿verdad? Que le frota aceite sobre sus ojos para que los mosquitos no lleguen e interfieran en su visión y le hagan tener los ojos cerrados, y entonces la oveja no sepa hacia dónde se dirige. Eso es figura del pastor, pero ¿cómo se hace? Es la administración de la palabra, es a través de la revelación de la palabra, a través de la enseñanza doctrinal, ¿verdad? Por eso es bien importante
Primero, que nosotros como pastores estemos llevando una enseñanza, estemos llevando un mensaje. Pero segundo, que las ovejas estén, mire, prestando atención al mensaje. Amén. Aunque solo 2 amenes, ¿verdad? Y ni un amén virtual, pero por lo menos yo sé que ahorita van a poner amenes virtuales. Entonces significa vendar los ojos, significa cegar. Dios mío, entonces aquí la cosa se va poniendo difícil, porque entonces ahí es donde se puede empezar a entender cuál es la intención del que está vendando. Fíjese, cegar. Esto ya no me habla que es la función del samaritano, que es Cristo, sino de un pseudo samaritano. Vamos más adelante. Significa cubrir todo alrededor. Bueno, ahí lo vemos bien, como decíamos, ¿verdad? Cubrir la herida. Fíjese, cubrir enteramente la cara o una superficie, una parte de la cara. Ahora recuérdese que cuando en la Biblia menciona el rostro, es como la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla de la felicidad, de la sonrisa. Por ejemplo, la Escritura dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya, qué verso más precioso, qué bendición más hermosa. Pero entonces algunas traducciones a lo que se refiere ese verso, que haga resplandecer su rostro, que brille, que el rostro de Dios brille delante de ti. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que Él te sonría, que Dios se sonría, es decir, que Dios disfrute, que Dios se alegre, que Dios esté contento con lo que tú estás haciendo. Y la manera de cómo poder hacer eso es cumpliendo la voluntad del Señor. Amén. Tú sabes, tú entiendes, y quizás ya el Espíritu Santo te ha dicho qué quiere que tú hagas para cumplir su voluntad, porque no para todos es lo mismo. Habrán algunas cosas generales que sí son para todos igual, pero la mayoría de veces el Señor a cada uno le pide cosas diferentes, porque en la Biblia no vemos a nadie más que le pidiera a sus hijos, o por lo menos al estilo de Abraham. No lo vemos. No vemos a nadie más que en la Biblia le pida que guarde su familia al estilo de Noé. No vemos que a nadie más le diga sal y corre por tu vida, como le dijeron a Lot. Entonces vemos que realmente el Señor actúa con cada uno según es la voluntad del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir conociendo qué es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poderlo agradar. Entonces, por eso es de que esta palabra pericalupto, cuando está bien ejecutado por el buen samaritano, ¿verdad? Sí va a traer una sanidad a las heridas, pero cuando es un pseudo samaritano, lo único que va a hacer es esconder la herida, que lo que va a reflejar es la intención que lleva. Por eso yo coloqué el rótulo aquí, ¿verdad? Cuidado quien te venda. Ahora, fíjese de que esto nos lleva a este pasaje de Marcos capítulo 14 y verso número 65. Y aquí este capítulo 14, hermano, tiene unas cosas tan impresionantes, pero quiero recalcar el verso 65. El verso 65. Dice, y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro, o sea, pericalupto al Señor. Empezaron a cubrirle, otras versiones diría, y empezaron a vendarle el rostro al Señor. Fíjese, y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Mire, aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener porque quiero hacer el énfasis. ¿Quién es el samaritano? ¿Quién debe de hacer la función del samaritano? Ya le expliqué que no puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera que se acerque a quererte ayudar, a vendar, a sanar las heridas. Porque si es una persona que está motivada o tiene malas intenciones, te va a perjudicar, no te va a ayudar. Y si no sabe hacerlo, también no te va a ayudar. O sobre todo, si es almático, peor. Saliste de la sartén para caer en la olla hirviendo de agua.
Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese que siempre en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, si tú retrocedes unos versos, en el verso 53, dice que llevaron al Señor Jesús al sumo sacerdote lo llevaron. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que saber quién puede hacer la función del samaritano. Ya te dije que en primer lugar tiene que ser alguien que haya sido vendado y que se le haya puesto vino y aceite y que se haya sanado sus heridas por completo para que él pueda venir y hacer la misma función, pero sin que sea almático, ¿verdad? Entonces, esta función la deberían de hacer los ministros para poder ayudar al pueblo de Dios, aquellos que tal vez están heridos en su alma, ¿verdad? Que tienen pensamientos depresivos, que tienen pensamientos de suicidio, poder venir, hermano, y ejercer la función del samaritano. ¿Por qué? Así como el Señor Jesús lo hizo con nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque desde el verso 53 del capítulo 14 de Marcos empezamos a ver quiénes eran los que estaban en escena en este momento de Marcos 14:65. Prácticamente aquí es el desenlace de, por lo menos, de esta escena, le llamo yo ahora si usted quiere, de lo que está pasando en este momento. Capturan al Señor Jesús. Recuérdese que el Señor Jesús, hermano, la noche anterior a esto que estamos leyendo, estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, y ahí llegó una turba, ¿verdad?, de hombres, mujeres, soldados del templo, que llegaron y arrestaron a Jesús. ¿Cómo lo descubrieron? No sabían quién era. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque dice la Escritura en la versión del Código Real, que cuando se acercó Judas, dice, a darle el beso, ahí se reveló el código que él estaba haciendo. Así lo dice la versión en el Código Real. Y el código era, dice, cuando se le acerca, le dice, oh, maestro, dice, y se lo dijo así exageradamente y le besó. O sea, de que lo que él estaba haciendo era dándole a entender a los que buscaban al Señor Jesús. Aquí vemos dos cosas. Uno, que tuvieron que identificarlo porque los discípulos habían tomado tanto la apariencia del Señor Jesús que no se podía distinguir de entre los demás. Solo los que muy cercanos, los que estaban con él sí sabían, pues, pero los demás no lo reconocían. Y dos, ver la actitud negativa de aquellos traidores, ¿verdad? Pero ok, bueno, ese es tema de otra enseñanza. Entonces, en el verso Marcos 14:53, ¿verdad? Esto no lo puse porque esto solo lo estoy dando como un dato para que veamos que entonces los ministros deberían de ser los primeros en ejercer la función del samaritano. Pero un ministro que ha sido restaurado, un ministro que esté sano, que no tenga nada negativo en su corazón, porque si no, no lo va a hacer bien. Entonces, en el verso 53 dice que a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote. En el verso 53 también dice que estaba el sumo sacerdote y estaban los principales sacerdotes. Hermano, estamos viendo entonces cómo una jerarquía estaba involucrada en todo lo que se estaba dando acá. También dice en el mismo verso 53 que habían ancianos y escribas. Solo en el verso 53 hay 4 diferentes jerarquías: el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Hermano, quiere decir de que estaban aquellos que estaban tomando nota de todo lo que estaba pasando. Entre ellos pues estaban aquellos que no lo hacían con honestidad, porque una de las funciones de los escribas era que ellos tenían que escribir con detalle, sin faltarles nada a lo que estaban pasando. Y como lo que había ahí era un montón de testigos falsos, porque recuérdese que la noche anterior arrestaron a Jesús y lo tenían ahí, le estaban preguntando, le estaban golpeando,
y lo estaban interrogando y dice que no le encontraban nada. Dice, los testigos falsos, dice que entre ellos hablaban, se hacían bolas y no concordaban los testigos, unos testigos falsos con otros testigos falsos. Se equivocaban y dice que no encontraban nada cómo condenarlo a muerte. ¿Qué le parece? Ni aún con testigos falsos. Ahora fíjese que entonces lo interesante es de que le preguntaron al Señor Jesús, el sumo sacerdote, ya dinos de una vez si tú eres. Y el Señor le dijo, yo soy. Fíjese, yo soy, le dijo. Y cuando Él le dice así, le dice, y en verdad te digo que veréis al Hijo de Dios venir en las nubes en su gloria con sus santos ángeles. Amén. Entonces dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos más de falsos testigos si ya habéis oído la blasfemia que he hablado? Y entonces dice, ¿verdad? En el verso 65, entonces comenzaron algunos a escupirle después de lo que él dijo. Hermano, él se reveló quién era. O sea que, hermano, esas autoridades no van a poder decirle en el día del bimá de Cristo, en el día del juicio, no van a poder decirle al Señor, Señor, yo no sabía. ¿Cómo no? Yo se los dije, les dije que yo era. Ay, 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 qué cosa más tremenda. El Señor es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Entonces fíjese, ya vimos que estaba entonces el sumo sacerdote, principales sacerdotes, ancianos, escribas. En el verso 55 dice que estaba el concilio completo, estaba el concilio reunido. Hermano, el concilio completo queriendo matar al autor de la vida, o queriendo condenar al autor de la vida, porque nosotros sabemos que a él no lo mataron, él entregó su vida. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que yo puedo dar mi vida y yo mismo la puedo tomar de vuelta. Por eso, si hubieran llegado a buscar al Señor Jesús muere en la cruz, Él entregó su vida. Hasta se asustaron. Cuando fueron a ver a los dos ladrones, les tuvieron que romper las piernas para que murieran. Cuando llegaron con Jesús, le dijeron, ya está muerto. Yo creo que lo dijeron hasta en forma de, tan rápido que se murió. No, el Señor entregó su vida. Usted sabe que Él gritó, tetelestai, consumado es. Tembló todo, hubo tinieblas, hermanos, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo, dando a entender que la entrada ahora había acceso, donde antes no había acceso, ahora había acceso por la muerte del Señor Jesús, porque derramó su sangre. Aleluya. Entonces fíjese que entonces en ese acontecimiento de que si hubieran ido a buscar, el Señor Jesús muere, si lo hubieran ido a buscar en el momento en que cerraron la tumba, ese primer día, ya no lo hubieran encontrado, porque Él se levantó. Él se levantó, porque dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Yo mismo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y entonces empieza a descender hacia las partes profundas. Hermano, es que esto es increíble. Esto es poderoso, hermano. Él se levanta, desciende a las partes profundas, hermano, entra a los infiernos y desciende al mismísimo lago de fuego, donde dice que se consumió, se quemó por completo. Se tenía que hacer ceniza. Y entonces dice ahí, entonces en esa parte es donde dice, si el Espíritu Santo, ya sabemos que es el Espíritu Santo, si el Espíritu que resucitó a Jesús, dice, habita en vosotros, también a vosotros resucitará. ¿Pero de dónde? Lo sacó del lago de fuego. Porque Él entregó su vida y se levantó en la tumba adentro y empezó su descenso. Ok, pero ese tema es glorioso. Tanto el sacrificio, entender el sacrificio, hermano, como entender el holocausto. Esto que estamos viendo aquí es parte del sacrificio del Señor. Entonces fíjese, decía yo, estaba el concilio, el verso 55. El verso 56 dice que estaban falsos testigos.
Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con las vendas? Mucho, porque dice que todos ellos estaban en el momento en que le pusieron las vendas. Entonces, ¿a qué me refiero? Hermano, hay que tener cuidado quién te pone las vendas, quién te está curando las heridas, a quién tú le estás diciendo, mire, fíjese que me siento mal, me pasó esto. Ten cuidado. Solo hay dos palabras para decir vendas en el griego: catadeo y pericalupto. Y una de ellas es la que nos habla las vendas que puso el samaritano y estas vendas que pusieron los pseudo samaritanos, que lo único que hicieron fue cubrir, ¿verdad? Esconder nada más para que no se dieran cuenta, hermano. Entonces es terrible. Entonces en la lucha está 1 contra 1, ¿verdad? Es decir, 50%, 1 contra 1. Entonces lo que hay que pedirle al Señor es discernimiento. Amén. Señor. Pastor, pero ¿cómo puede ser alguien para pedir discernimiento si es como el que estaba herido, tirado, que no sabe quién se va a llegar a él? Claro, ahí estamos hablando de alguien que estaba tirado en el suelo, pero gracias a Dios aquellas heridas ahora que son en el alma, tú sí sabes, si puedes saber a quién acudir. Lo que pasa es que a veces el alma no nos deja, ¿verdad? El alma muchas veces pide consejo, es queriendo escuchar lo que el alma le pide. No te preocupes, no te preocupes. Seguilo celebrando. Si el Señor sabe la intención de tu corazón. Ay, Padre. No podemos mezclarlo. No podemos mezclar las cosas. Porque no podemos decir que somos 100% cristianos, pero todavía tenemos actitudes no cristianas. Amén. ¿Verdad? No podemos celebrarle culto a Jehová y decir, Señor, aquí estoy, pero teniendo celebraciones paganas todavía, arraigadas en el corazón, por no decir nombres como la Navidad, el Halloween y todas esas cosas, que las dos son iguales. Padre Santo, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado que no se te acerque un pseudo samaritano. Por eso es bien importante, porque dice ahí que el samaritano lo llevó al mesón, al que estaba herido. El mesón es la iglesia de Jesucristo. La iglesia donde tú te congregas. Pastor, pero ahorita no se puede ir a las iglesias. Sí, pero tú sí sabes quién es tu pastor. Ahora, si tú no sabes quién es tu pastor, entonces hay un problema, porque entonces eres una oveja sin pastor, y eso es temible. Porque aquellos que no tienen pastor son presa fácil de los lobos espirituales. Por eso, aquellos que tienen pastor, que me están viendo, siéntanse dichosos de ser pastoreados, de tener su pastorcito, ¿verdad? Aleluya, yo me siento dichoso de ser pastoreado, ¿verdad? Y yo esto lo he dicho siempre, que no importa el cargo, el rango, el privilegio, el ministerio que tú tengas, en realidad todos, al final, todos nosotros somos ovejas del pastor de pastores. Porque aún David, siendo rey y un hermano de aquellos reyes que no ha habido otro, él mismo decía, Jehová es mi pastor. Quiere decir de que él, teniendo toda la autoridad, teniendo todo lo que quisiera, él se sentía feliz reconociéndose como una ovejita delante de Dios. Qué hermoso es ser pastoreado. Ay, sí, pastor, a mí me gusta que me apapachen, que me den cariño. No, pero esa no es solo la función del pastor. Porque el pastor que solo te da cariñito y te rasca la cabeza, tranquilo, a ese no te quiere. Pero aquel que te rasca la cabeza y que te ama y de repente te da un barazo cuando lo necesitas, no también porque es un pastor loco, ¿verdad? Sino cuando lo necesitas, ese pastor sí te ama. Entonces aquí vemos en el verso 65, vemos nosotros que aquí ya había otro rango más, ¿verdad? Ya vimos en el 56 los falsos testigos, y en el verso 65, que es el que estamos leyendo, dice, los alguaciles le recibieron a bofetadas. Padre Santo. Entonces aquí vemos hay 7 jerarquías ahí. Se las voy a repetir. Estaba el sumo sacerdote, principales sacerdotes, ancianos, escribas, el concilio, falsos testigos y los alguaciles. 7 jerarquías, 7 personajes de autoridad.
que no fungieron como samaritanos, sino como pseudo samaritanos. Y lo único que hicieron fue entonces ocultar, esconder, taparle los ojos al Señor. Y hermano, eso reprendemos en el nombre de Jesús. Porque lo mejor es que si estás herido, te laven con agua de la palabra, aunque te duela, aunque te arda, pero al rato vas a estar sano. En el nombre de Jesús. Entonces aquí, fíjese que esta palabrita entonces, pericalupto, es bien interesante. Entonces, solamente aparece 2 veces, ya le dije, 2 veces la palabra venda. ¿Verdad? Una palabra es catadeo, que significa vendar, significa oposición, ligar y atar. Y la otra palabra es pericalupto, 2 palabras nada más. O sea, una que representa al verdadero samaritano y otra que representa al antisamaritano o al pseudo samaritano. Mejor sería al pseudo samaritano. Al pseudo samaritano, aquellos que se quieren hacer pasar por samaritanos, pero en realidad lo que están haciendo es solamente trastocando el alma de las ovejas heridas. Entonces, por alguna razón el Señor me ha detenido tanto a hablar de las heridas en el alma, ¿verdad? Porque tal vez lo que el Señor desea es que su iglesia, sus hijos sean sanados en su alma de toda herida pasada, presente, ¿verdad? Porque las heridas se pueden causar en cualquier tiempo, pero que tú puedas ser sanado de las heridas del pasado, porque entonces no puedes tener un presente sano. Y obviamente jamás vas a tener un futuro sano. No puedes ver hacia el futuro si en tu pasado, si las cosas del pasado no las has podido sanar o no las has podido entregar. Quizá todavía tienes rencor contra alguien. Quizás todavía odias a alguien. Espero que ese tipo de sentimiento ya no debería de estar en el pueblo de Dios. Que te odio, pero con odio jarocho, ¿verdad? Así que, hermano, no, eso ya, entonces es una persona que no conoce al Señor. Alguien que tiene ese tipo de sentimientos no conoce a Dios, ¿verdad? Quizás lo conoció, pero ahora está caído. Debe de reconciliarse con el Señor. Pero si tal vez estás atrapado en heridas del pasado, ahora es el momento. Ahora es el momento cuando, hermano, le puedes decir al Señor: sáname con tu Espíritu Santo. Libértame con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu sangre me limpie, me sane de todas mis heridas. Y fíjese que, bueno, esto es un tema extenso, pero quiero hablarle algo más. Entonces el samaritano usó vendas. Ya lo vimos, ¿verdad? Extensamente. 4 con este tema, 4 temas hablado de esto, de las vendas del samaritano. Pero también usó aceite y vino. Aceite y vino. Y fíjese que yo les hice aquí varias cosas. Entonces, el aceite es figura del Espíritu Santo. Pues eso lo sabemos, ¿verdad? Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Que el aceite es figura del Espíritu Santo y que el vino es figura del gozo, ¿verdad? Ok, ¿verdad? El aceite es figura de la unción, del mover del Espíritu Santo. Pero fíjese que la palabra que en este verso del samaritano, que dice que le puso aceite en las heridas, y es que esto es bien interesante, ¿verdad? Le puso aceite en las heridas. Se dice en griego el aion. Y esta palabra el aion, lo que significa, fíjese lo que significa, es aceite virgen, extraído por presión. Es lo que en la Biblia se conoce como cuando dice que el aceite dorado, que brilla como el oro. Es ese tipo de aceite, y fíjese que este aceite es el aceite específico que se utiliza para sanar. Es que eso es poderoso. Entonces esta es una unción Elion, le puse yo, es una unción Elion para sanar las heridas, específicamente este aceite, porque el samaritano vino y le puso aceite en las heridas.
Entonces este tipo de aceite, que en griego se dice elayon, sirve para sanar. Aleluya. Yo espero estarme dando a entender. Amén. Porque, hermano, entonces se necesita esta unción y vamos a ministrar esta unción para aquellos que la deseen, que lo anhelen, pues, ¿verdad? Nosotros vamos a orar por eso. Ahora, fíjese que aquí quiero decir algo. Dice el aceite virgen. ¿Cuál era el aceite virgen? ¿Qué era lo que se conocía como el aceite virgen? Según el diccionario, ¿verdad? El aceite virgen era aquel que era extraído a presión. Esto lo hemos enseñado en otras ocasiones. Era que había una prensa, ¿verdad? Una prensa de aceite, no que era un periódico, ¿verdad? Sino que una prensa de aceite se configuraba por piedras, ¿verdad? Donde se iba colocando las aceitunas, se colocaban y tenía una rueda donde se le iba dando vuelta hasta presionarlo, ¿verdad? Presionar, y entonces el olivo, ¿verdad? Metido ahí, empezaba a ser presionado de tal forma que, hermano, su estructura cambia. Dejaba de ser un olivo, ¿verdad? Así, y le empezaba a fluir el aceite y caía en un depósito de piedra. Hermano, quiere decir que para que tú y yo tengamos ese tipo de aceite, tenemos que pasar por la prensa. Tenemos que ser prensados. Yo lo he enseñado, en alguna ocasión prediqué acerca de la parábola de las aceitunas, ¿verdad? Pastor, en la Biblia no hay parábolas de las aceitunas. Sí, pero yo así le puse al tema, ¿verdad? Que si las aceitunas supieran, ¿verdad? Y todas las aceitunas reunidas así en el canastito, ¡ay, qué alegre! ¿A dónde nos llevan, verdad? Las aceitunitas felices. Somos aceitunas bien alegres, ¿verdad? Están ahí las aceitunitas. Y cuando las empiezan a meter, las empiezan a apretar, hermano, las aceitunas, ya sáquenme, ya no aguanto. Y, hermano, toda la presión se transformaron. Aquella uvita que estaba tan bonita, ¿verdad? Que pensaba que ya no podía estar mejor, hermano, la presionaron y lo que salió fue aceite. Entonces, quiero decirte esto, amado pueblo de Dios. Si tal vez estás pasando por luchas y por pruebas, por cosas difíciles que tú sabes que vienen de parte de Dios, no te preocupes, ninguna de esas cosas te va a matar. Ninguna de esas cosas te va a destruir, sino que te va a transformar. Va a hacer que en ti brote ese aceite del Espíritu Santo. Es decir, hermano, que en tu vida vas a disfrutar la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Ok, entonces, ese era el aceite virgen, extraído por presión. También se lo conocía como el aceite dorado, ¿verdad? Era bien estimado este aceite, hermano. Claro, nosotros sabemos que el aceite se utilizaba también para alumbrar las lámparas, ¿verdad? Para alimento, para heridas. También se utilizaba para el rostro. Dice que un poco de aceite embellece el rostro, ¿verdad? Ok, bueno, pero entonces Marcos capítulo 6 y verso número 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermano, qué poderosa esta unción entonces. Pero aquí entonces, ¿qué aceite? En este verso, Marcos 6:13, dice, y ungían con aceite elayon a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, esta unción, hermano, es una unción para sanar. Este aceite es específico para sanar. Por favor, yo quiero que entendamos que el aceite, porque tal vez nosotros no vamos a conseguir el aceite de esa aceituna, porque no tenemos una prensa de aceite, pero sí el Espíritu Santo te puede ungir a ti, ¿verdad? Y puedes tomar el aceite y ponerlo en tus manos, y en tus manos ponerla sobre los enfermos, y que se desate esta unción elayon sobre tu vida. Hermano, en el nombre de Jesús vamos a orar para que esta unción pueda ser transferida a tu vida. Nosotros hemos experimentado milagros, hermano, poderosos a través de la oración, a través de la imposición de manos.
Hemos visto milagros, hermano, ocurrir. Sanidades increíbles, solo por la gracia del Espíritu Santo. Pero no solamente las hemos visto, sino que hemos participado, hemos sido testigos que cuando hemos puesto las manos sobre los enfermos se han sanado. Entonces esa unción, hermano, queremos ministrarla sobre tu vida también. Entonces voy rápido porque quiero hablar un poquito del vino y después vamos a orar para ministrar estas unciones. Entonces el vino es figura del gozo del Espíritu Santo. Entonces aquí ya vemos el aceite y el vino representan al Espíritu Santo. Amén. Los dos en diferente función, ¿verdad? Uno para ungir y el otro como gozo interno. La unción, fíjese pues, la unción era externa, ¿verdad? Porque se ungía por fuera, pero el gozo es por dentro. Ok, entonces aquí ya vemos el círculo virtuoso completo, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Así es como quiere el Señor, que estemos llenos, que estemos ungidos, que estemos con gozo por dentro, para que por fuera también lo estemos. O aunque por fuera haya luchas y tribulaciones, saber que nuestro gozo está por dentro, hermano. Que el gozo que el Señor nos ha dado no lo perdamos. Ok, esta palabra vino viene del griego oinos. Y ese es lo que se conoce como el vino fermentado. Ahora, este vino o esta palabra oinos es en griego lo que en el hebreo representa el vino yayin. Y entonces aquí nosotros vemos que yayin significa uva fermentada y embriaguez. Ahora, fíjese, pues entonces quiere decir que cuando estamos llenos de este vino del Espíritu Santo, yayin, hermano, esta unción, hermano, esta unción del vino lo que hace es embriagarnos. Pero por favor, yo quiero que me entienda, porque también dice la Escritura en Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino oinos o yayin, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso es de que este vino que es, hermano, entonces este vino yayin es la representación también para sanar. Pero como estando llenos de ese vino, cuando tú y yo estamos llenos de este mover, de este vino, hermano, es cuando pueden ocurrir milagros. Amén. Cuando Dios puede usar tus manos para orar, imponerlas y que se sanen las personas, o quizás a la distancia poder dar una palabra y que sean sanados en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese bien entonces, yo puse aquí y uní estas dos cosas porque entre el aceite y el vino, entonces que es figura del Espíritu Santo los dos, en diferente función, ¿verdad? Unción y gozo por fuera y por dentro. Tenemos que aprender a vivir la vida del Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? ¿Vivir por Él? No, vivir con Él, para Él. Es decir, hermano, que nosotros aprendamos a ser llenos, ungidos, a poder recibir la transformación que el Espíritu Santo trae. Hermano, el poder buscar la llenura constante del Espíritu de Dios. No digamos el buscar el hablar en lenguas. Tenemos que buscar, hermano, nuestra vida sea llena. Una de las manifestaciones o una de las formas visibles de entender que alguien está lleno del Espíritu Santo es que hable en otras lenguas. Por eso, amados hermanos, si tú todavía no hablas tus lenguas, te invito para que busques la llenura. Pastor, ¿y cómo le hago? ¿A qué escuela tengo que ir? No. Dobla tus rodillas y pídeselo al Señor todos los días. ¿Verdad? Yo lo he enseñado en otras ocasiones, pero dice la Escritura que dice, si vosotros como malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Ahí ya te dije una forma cómo pedirle al Señor ser lleno del Espíritu Santo, pidiéndoselo al Padre. Lléname. Hay que pedírselo al Señor.
Dice que los gentiles estaban escuchando el mensaje que llevaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Y cuando escucharon el mensaje de la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Entonces quiere decir que cuando tú estás escuchando la palabra, el mensaje, el consejo, el discipulado, la enseñanza, la predicación, puedes ser lleno y hablar en otras lenguas. Pero si estás pajareando y no estás poniendo atención, ¿cómo quieres ser lleno? Dice que en el aposento alto estaban los discípulos, todos unánimes, juntos, en armonía, y descendió el Espíritu Santo y los llenó. Empezaron a hablar en otras lenguas. Se necesita estar juntos en armonía entonces. Entonces ya solamente ahí te dije 3 formas distintas de cómo pedirle al Señor el poder ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Entonces, amados hermanos, para concluir, quiero darte tres pensamientos. Primero, para la sanidad espiritual y aún para la sanidad literal, solo Cristo nos debe vendar toda herida. Solo Él. Solo el Señor o aquel ministro que esté preparado para eso o a quien el ministro haya delegado para eso. Número 2, aprendamos a vivir la vida del Espíritu Santo. Ya le expliqué, ¿verdad?, que es vivir la vida del Espíritu Santo. Y número 3, ten cuidado quien te venda. Amén. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo que hemos hablado por estos 4 temas, hermano, y lo ponemos en práctica y lo buscamos, estoy seguro, hermano, que nuestra vida va a ser completamente sanada. Nuestra alma completamente sanada. Entonces quiero orar. Yo quiero que levantes tus manos ahí en tu lugar. Y que si tú ahí, mira, vamos a hacer algo porque estamos en buen tiempo todavía. Si tú ahí donde estás en tu casa tienes la oportunidad de tomar un poquito de aceite, un poco de aceite ahí en tu casa, ¿verdad? Y tomas un poco de aceite. Ahora voy a dar un poquito de tiempo, ¿verdad?, en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, toma un poquito de aceite, ¿verdad? Pastor, ¿qué aceite? Si tú tienes un poquito de aceite de olivo, ahí puedes tomar un poquito de aceite de olivo, ¿verdad? Y lo vas a tomar y vas a tomar un poco y lo vas a poner en tus manos. Yo voy a orar por ti, ¿verdad? Porque es necesario, hermano, es necesario que sea desatada esta unción. Es necesario que sea desatada esta unción, el ion de aceite que sana y de vino Yayin, hermano, que sana en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pues es por la fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso, levanta tus manos junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Primeramente te damos gracias, Señor, porque creemos que tú eres poderoso, Señor. Eres un Dios poderoso. Y te suplicamos, Señor, que en este momento esa unción, Señor, el ion del aceite que sana, esa unción Yayin que sana, del vino, Señor, en el nombre de Jesús, sea ahora transferida, enviada, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, unja las manos de tu pueblo, Señor, que puedan ser usados sin temor, con fe, con valentía, Señor, que donde sean enviados, Señor, para orar, para sanar enfermos, Señor, ahí se desate ese poder. Y prakanda ramastore va y ramabrachero kendo roma prastore. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor, que sea desatado ese poder. Llamamos, Señor, bendigo a tu pueblo, Señor, que sus manos sean ungidas con ese aceite, Señor, con ese aceite, el ion, esa unción, el ion que sana, Señor, y con ese vino Yayin, Señor, que trae sanidad interna y externa, Señor, y así lo pedimos y lo enviamos a tu pueblo, Señor, que aquel, Señor,
que tenga fe, lo reciba, Señor, esa unción poderosa. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Así es de que, hermano, ha sido impartida esa unción sobre tu vida. Créelo y muévete por fe. Muévete por la fe, créele al Señor. No sé si tenemos alguna petición de oración ahí. Muévete por fe, hermano. Yo sé que de esta noche vamos a escuchar testimonios, hermano, de lo que el Señor está haciendo. Vamos a orar por Gerardo y Leticia García por sanidad, ¿verdad? Ellos son familia de la familia Alvarado, ¿verdad? Aquí en Chicago viven ellos. Vamos a orar por ellos por Gerardo y Leticia, para que sean la recuperación sea pronta, ¿verdad? Que esa operación, que el Señor se glorifique, ¿verdad? También por Minerva Alvarado, ¿verdad? Por Minerva Ortiz, también para que el Señor continúe haciendo su obra. Y también por Marco Junior, ¿verdad? Para que el Señor haga su obra completa en él. También vamos a orar por nuestro hermano Vicente Suástegui, para que el Señor, hermano, complete esa obra preciosa en su vida. Así de que, hermano, ahora ha sido impartida esa bendición sobre tu vida, y yo te voy a invitar para que juntos levantemos las manos y que oremos, hermano. Ya escuchaste las peticiones, ahora, hermano, ejercitémonos en la oración, hermano, y que el Señor desate una sanidad sobre aquellos que la están pidiendo. Pongamos nuestras manos acá. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones, Señor, y suplicamos, Señor, que la enfermedad retroceda, desaparezca, cualquiera que sea el diagnóstico, por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, Señor, por el documento escrito de Isaías 53, Señor, que está escrito y es legal. Entonces, Señor, que dice que por tus llagas, por tus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados, Señor. Yo llamo ese poder, Señor, que sea desatado sobre aquellos que están pasando enfermedad, sobre estas peticiones, Señor, que han puesto su esperanza en ti, Señor. Te suplico que glorifiques tu nombre, y hasta allá donde estén, en el lugar donde estén, Señor, en la condición que estén, Señor, que tu Espíritu Santo, que la sangre de Cristo, Señor, obre un milagro para la gloria de tu nombre, que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pedimos, Señor, y lo ponemos en tus manos, y te damos gracias, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y que no sabías nada de la unción, el Lion o del vino Yayin, pero entendiste y quieres recibir esa bendición, deja que el Hijo de Dios entre en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que vas a empezar a conocer al Señor, al Espíritu Santo, en un mover como nunca lo habías experimentado. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de la familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por lo que está pasando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo ahora al lado izquierdo de mi pantalla, al lado derecho de la tuya. Te invito para que visites nuestra página web, que visites nuestra página de Facebook, la página de YouTube, y que puedas ser parte de esta familia virtual que nosotros tenemos. Como te he dicho en otras ocasiones, en la radio tenemos, en la página tenemos nuestra radio 24 horas, tenemos la aplicación de la iglesia, tenemos temas para jóvenes, para niños, y tenemos el programa Cristo Ama
a los niños. Así es de que queremos ser de bendición para el pueblo de Dios y te invitamos para que tú entonces visites nuestras redes sociales. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y recordarte que los planes, los pensamientos de Dios y los anhelos del Señor es de bendecirte y de darte un futuro y una esperanza en Él. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.